Les doy a todos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto ver aquí ya caras recurrentes. Eso quiere decir que los temas que hemos estado abordando les han estado gustando. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y sobre todo de los que están repitiendo, ¿no? Porque para nosotros como coordinador de la comisión, mi querida Nayeli Flores y su servidor Luis Enrique Donadiu, eso es una labor de día con día estar tratando de encontrar temas y etcétera, y la verdad que hoy sí celebro que veo caras repetidas, aunque seamos pocos los que estamos repitiendo y viniendo, pero me da muchísimo gusto ver gente que ya está recurrentemente viniendo a la comisión, ¿no? Nos honra mucho con su presencia el día de hoy, una persona autoridad en el tema, con una trayectoria impresionante y con una personalidad también hermosa, ¿no? La doctora Marta Siegel Sochete, ¿no? Igual, como costumbre, siempre leemos una semblanza que ella misma nos proporciona de lo que quiere compartir con ustedes de lo que hace su trayectoria, ¿no? Entonces, me permito darle lectura. La doctora es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT nivel 1. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política por la UNAM, donde también cursó la licenciatura en Sociología y maestría en Ciencia Política. Además cuenta con especialización en Derecho Constitucional, cursado en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, España. Su trabajo de investigación se ha enfocado principalmente en el estudio de la democracia, desarrollando aspectos referentes a la participación y la representación política, en particular los concernientes a los derechos políticos de indígenas, la comunicación política, los partidos políticos y los procesos electorales. Es miembro del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero de la UNAM, miembro fundador de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, la ACCESISO, así como comentarista quincenal en el noticiario Pulso de Radio Educación. Entre otras publicaciones se encuentran el capítulo Igualdad de Derechos, Acciones Afirmativas y Representación Política en Fernando Castañeda, coordinador, Democracia Mexicana. Retos de la participación de los derechos. Tiene un libro de su autoría, es La representación y participación política indígena en México, una INE, del cual la doctora hizo favor de traer 4 ejemplares para. Pues ahorita vemos al final si los rifamos, el que más participe se lo damos. Bueno, van a rifar 3. Dios mío, muchachos. De hecho son 2. Pero tenemos la versión PDF que les podemos compartir a todos. Sí, te lo compartimos. En coautoría también tiene el libro, dice aquí, El naufragio de una era, la biblioteca. Y el libro de autoría Justicia Electoral de México, Participación y Representación Indígena. Serie de temas selectos de derecho electoral, número 38, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que no necesita más presentación. Doctora, de verdad, muy agradecidos en la comisión y en nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, le extendemos, como siempre, además cordial bienvenida y recuerde que esta es su casa. Cuando usted guste, es bienvenida. ¿Okay? Muchísimas gracias. No, bueno, pues al contrario, para mí es un honor estar con ustedes. Realmente la vida académica a veces está un poco alejada de la vida práctica y este es un excelente momento para compartir y acercarnos y pues como les decía yo hace un momento, pues que les pueda ser de utilidad lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo. Entonces realmente agradezco mucho a Nayeli Flores y a Luis Antonio que me hayan extendido esta invitación y cuando me dijeron que viniera, pensaba yo pues de qué nos va a hablar, y pensé que podía tomar el tema de la representación política porque es un tema que engloba lo que está ocurriendo, engloba lo que pues son demandas de la población indígena de, yo diría, toda la vida, y lo que son los pendientes de nuestra sociedad hoy en día para los pueblos indígenas,
pero para todos en general, ¿no? Entonces, por eso escogí el tema. Es evidente que la representación política es un concepto muy vago, muy ambiguo, muy complejo, y que vivimos en una era de representación. Casi todos lo representamos, nos representamos. Yo veo circular a los chicos jóvenes de la Facultad de Derecho, sé que son de la Facultad de Derecho, los distingo claramente de las personas que estudian en la Facultad de Ciencias Políticas, se representan a sí mismos en algún sentido. En la vida política la representación se vuelve igual de compleja. ¿Quién representa a quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿En qué sentido esa representación se convierte en una obligación o en un puente comunicativo en donde se construye la vida cotidiana? Entonces, pues hacer representación es lo más complicado de la vida moderna. Estamos acostumbrados en las condiciones democráticas a que pues haya quien nos represente. Es más, pues es un representante. Pero yo estoy segura que ni esa persona sabe qué es lo que está haciendo como representante, ni quienes elegimos a nuestros representantes sabemos exactamente qué esperamos de ellos, o de ellas, o de ellas, o de esas personas. Y entonces eso pues, se vuelve un debate que termina en lo que hoy conocemos como la polarización, ¿no? Yo tengo la razón, pero tú no la tienes, y pues ya. Pero no se construye ese puente comunicativo que implica la representación. Y en ese sentido, pues yo diría que la representación democrática va de la mano con la participación. Si no hay participación, la representación queda hueca. Bueno, no existe, porque más bien es una persona que está designada para hacer una tarea sin saber cuál es la tarea que tiene que hacer, ¿no? Y por otro lado, la persona que cede su potestad, su soberanía, su capacidad de elegir a otro, pues también queda despojado o despojada esa persona de posibilidad de intervenir en el quehacer. Entonces, cuando pensamos en términos de la población indígena, pues el problema se complica mucho más, ¿no? Porque hay una serie de supuestos que dejan de tener sentido. En general, el modelo de representación está en crisis. Es un modelo muy viejo, viene de sociedades que no vivían como nosotros, que construyeron con herramientas que no tienen nada que ver con lo que podemos hacer hoy en día, y que modelos que nacieron de la exclusión, ¿no? De la exclusión de muchas cosas, por supuesto de núcleos de demos mucho más pequeños, de formas de comunicación que incluían intereses más homogéneos, junto con que lo diverso estaba quedando fuera, y que hoy en día nos ha llevado a que los representantes tengan baja credibilidad, a que haya pérdida de confianza, a que se cuestione su tarea continua y cotidianamente, a que se rompan las formas organizativas que nacieron en esas épocas. El sistema de partidos en México es un desastre, pero no solo en México, en el mundo entero. Pues que los procesos políticos se vuelvan inciertos, los procesos de representación se vuelvan inciertos en sus resultados, y haya resultados que no siempre son duraderos, sino que depende de la posibilidad de la fuerza del otro para modificarlos.
Y por supuesto que no solamente los convocados a formar representación sean hoy en día más diversos, sino que hay nuevos intermediarios que tienen una fuerza mucho mayor para intervenir en la vida política, que no están contemplados en esos sistemas que utilizamos cotidianamente para hacer nuestra vida representativa, que es la base de la democracia. Sin representación no hay democracia. Y por supuesto, la representación entonces es más que procesos electorales para decidir quién y cómo. ¿Cuál es la mejor regla? Pues antes de saber cuál es la mejor regla, necesitamos pensar qué problemas queremos resolver con esas reglas, porque si no, nos va a ocurrir que no vamos a resolver el problema. Obvio, esos nuevos intermediarios que tienen fuerza para presionar, están quienes sustituyen a las reglas tradicionales. El poder económico, que no es un poder local ni nacional, el poder político en términos globales, que tampoco se circunscribe a quien tenga credencial de elector, sino que más bien depende de fuerzas que operan a nivel global, en un mundo global, y que no están contempladas en ninguna parte del mundo como un actor a incluir en los procesos de representación, pero pues de hecho están ahí. Luego están pues los que no pueden estar dentro de la norma, de la ley, ¿no? Las fuerzas que tienen que ver con lo externo, las externalidades del crimen organizado, el narcotráfico, intervienen en los procesos de toma de decisiones y lo hacen de manera cotidiana. Y bueno, ni que decir de los medios de comunicación, para bien, para mal, son un actor que no nació para hacer política, aunque desde que nació hace política, no es nuevo, ¿no? Paréntesis, recién leía yo un viejísimo libro, Las ilusiones perdidas, ahora me voy a acordar del autor, del siglo XVI, XVII, y cuenta, no, del siglo XVIII, cuenta la vida cotidiana de aquellos años, y en ese libro cuenta cómo desde que la imprenta existen las fake news, existe pues el usar la prensa para lastimar el prestigio de los demás, usar la prensa para intervenir en las decisiones. Entonces, hoy nos extrañamos de que Twitter haga cosas cuando la prensa siempre fue leída desde que nació. Es más, cuenta ahí cómo la prensa generaba a su contrincante para vender más. Entonces la gente estuviera interesada en comprar noticias porque había debate y había controversia, pero era el mismo dueño, así como la Coca y la Pepsi, pero desde el principio. Entonces, bueno, ha pasado tanto tiempo que creemos que lo que nos pasa es nuevo. Y en realidad son dilemas que existen desde los orígenes del mundo moderno, donde estamos llamados a participar en la vida colectiva, porque en el mundo premoderno no estábamos llamados a participar en la vida colectiva. No había ese derecho, pero nos ganamos ese derecho como ciudadanía que se libera y que construye el Estado moderno y que pues, busca y busca, y como dicen los yucatecos, no encuentra. No busca, busca y no busca. Busca y no te busca. ¿No? Te busca es lo mismo, significa lo mismo que buscarte encontrar. Exacto. Pero tienen mucha razón, porque el que quiere encontrar encuentra, y el que solo busca no va a encontrar porque solo está buscando, ¿no? Entonces, bueno, entiendo así un poco el sentido del dicho, de la manera como lo dicen, es muy inteligente, muy interesante,
Y yo creo que en el debate contemporáneo, pues buscamos, pero no queremos encontrar, ¿no? ¿Por qué no queremos encontrar? Porque hay intereses en el camino que son difíciles de incorporar cuando pues, alguien quiere dominar, ¿no? Y este mundo sin dominio no existe. Y esa es una contradicción grave de la democracia. Entonces, pues por eso sí aplica y aplica mucho esto de que justo, ¿no? Pero en realidad le damos vueltas y vueltas para ver cómo hacemos para no encontrar y seguirnos perdiendo en el bosque, en donde la luz está allí y no la queremos ver, ¿no? Yo esos, digamos que el eje de mi participación en el diálogo. Les voy a explicar por qué creo que buscamos y no lo que estamos encontrando. Desde mi perspectiva, en términos de lo que está ocurriendo con la población indígena y tiene que ver con por qué yo me metí a estudiar eso. Obviamente, pues estoy alejada del mundo indígena, en todo sentido. Es obvio y evidente. Pero, en mi opinión, el mundo indígena nos enseña muchas cosas y entre otras nos enseña por qué nuestro sistema de representación no está funcionando. Quizá por estar justamente tan excluidos, es un espacio donde podemos mirar qué pasa con la representación. Y entonces así fue que me metí a estudiar estos temas. Y me apasionó y no he dejado de ver otros, pero este tema me parece que es un espacio que nos puede abrir ideas para imaginarnos otra manera de construir nuestra representación democrática pues, de toda la sociedad, porque los pueblos indígenas, por supuesto, en nuestro país no quieren vivir fuera de nuestro país, no quieren estar fuera de nuestro país, no se sienten diferentes de nuestro país, pero quieren estar en igualdad de condiciones y quieren tener derecho a tener derechos igual que todos los demás. Y entonces el tema es cómo hacer para que eso ocurra. Y por supuesto no tengo la solución, no la tengo, pero tengo preguntas que nos pueden acercar a entender. Y yo creo que pues, una de las preguntas importantes es cómo vamos a dar contenido a la representación, a quién le toca decidirlo y cómo construir ese proyecto, cómo dar espacio a la diversidad cultural en la representación política e institucional y por lo tanto en la toma de decisiones. Y ahí cuando hablo de diversidad cultural no solamente estoy pensando en los pueblos indígenas, que son muy diversos incluso entre ellos, sino que me refiero a que somos una sociedad heterogénea, que tenemos identidades culturales distintas dependiendo de nuestros orígenes y de nuestras autoadscripciones, de lo que vamos hallando en el camino y hacia donde nos vamos formando y forjando como personas. Y entonces somos una sociedad diversa culturalmente, pero nos cuesta trabajo reconocerlo. Y nos cuesta trabajo justo porque hay muchos invitados a la vida común que pues están allí aunque no querramos, ¿no? Y nos llevan a pensar en patrones homogéneos. Tenemos que ser como los demás, ¿no? Y en realidad, quién sabe si los demás estén a gusto de estar siendo como son, ¿no? Tenemos enfrente de nosotros hoy en día en nuestro país pues, cosas interesantes. Algunos dirían áreas de oportunidad, porque hay un momento de cambio político, aunque
podamos debatir si hay mucho cambio o poco cambio, pero es un momento donde nos llama la atención qué van a anunciar al rato, ¿no? ¿Quiénes van a ser los nombres? ¿Por qué? Porque de todo eso dependerá lo que va a ocurrir después, ¿sí? O lo que no va a ocurrir. Tenemos una presidencia que va a empezar, que tiene un punto de partida, pero que va a empezar con nuevos actores. Tenemos 20 iniciativas de ley que están ahí, amenazantes, pero son áreas de oportunidad, porque la sociedad no está expectante y esperando a ver qué ocurre, sino que presionan, y todos esos que presionan pues van a presionar en un nuevo escenario. En particular respecto a lo que a mí me invitaron acá, hay dos que son muy importantes: la reforma electoral y la reforma en materia indígena, que van de la mano y que parece que es muy difícil para el común del debate público entender que van de la mano, ¿no? Es más, si miramos la reforma electoral, parece que no sabe que existe el mundo indígena, no está ahí. Problema planteado. Si acaso en el debate de las acciones afirmativas y de los lugares, que en mi opinión no recoge el problema indígena, ¿no? Entonces, cuando se debata la reforma electoral, a los últimos a los que se les va a consultar va a ser a los pueblos indígenas. Y cuando se debata la reforma en materia indígena, a los últimos a los que se les va a consultar es a ellos, porque, como vamos a ver, la reforma en materia indígena parte aparentemente de una consulta, pero no recoge lo que la consulta dijo, entonces es muy raro, ¿no? Bueno. Es muy común que pase eso. Es muy común que pase. Es raro que lo hagan, pero es muy común que pase. Así es, y ese es un problema muy grande, ¿no? Esa es nuestra democracia que pues, luego no vemos, que es lo más frágil de la democracia. Que es muy, muy común que haya evidencias de que las cosas tienen que ser distintas. No, ¿no? No es la terca realidad, no, son los tercos necios que hacen las cosas, no la realidad. Bueno, entonces hay nuevos problemas que tienen que ver con viejísimos asuntos. Yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar. Lo que quieras. Pero, luego me sigo. Luego les digo, no, todos vamos a participar. No me da tiempo de contarles todo lo que quiero contarles, pero voy a hacer más rápido. Bueno, acá lo que puse fue que en nuestro país, pues, las demandas indígenas exigen resolver problemas que tienen que ver con la manera como nos formamos como sociedad, ¿no? Que tienen que resolver el problema de que por un lado tenemos una sociedad moderna que se compromete con la democracia liberal y por la otra tenemos pueblos y comunidades indígenas que surgieron, nacieron y se reproducen y se reconocen con derechos colectivos por encima de los derechos liberales, que quieren decir derechos individuales. Ese es el problema principal. Por un lado, tuvimos la enorme fortuna de romper con el pasado, haciendo que nos reconocieran como personas con derechos. Y eso pues, es un asunto muy valioso. Tenemos el reconocimiento de que cada quien es una persona y que cada quien vale cuenta. La palabra vale no me gusta porque implica ganancia, pero en el sentido del valor de la persona, el valor de la individualidad.
que nos dio derecho a tener espacio para participar y para decidir, ¿no? Que no teníamos. Pero no nos hemos cuestionado si en verdad se trata de un derecho individual. Y tenemos una sociedad que ha construido todo a partir del derecho de la persona, el reconocimiento de los derechos individuales, de la propiedad privada, y luego de los derechos políticos. Bueno, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer para intercambiar? Tenemos que tener reglas y tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego los derechos sociales, bueno, pues como no somos iguales, entonces tenemos que poner elementos que nos ayuden a equilibrar lo que está desequilibrado. La justicia, ustedes lo saben, sirve para eso. Si no hubiera desequilibrio, me temo que ustedes se quedarían sin chamba. Pero, porque ustedes lo que hacen es administrar la injusticia de manera justa, ¿no? Lo más justo posible. Hacer, digamos, valer los derechos humanos de la persona que no está en posibilidad de hacerlo directamente, o de la sociedad, en términos de sociedades que necesitan ponerse de acuerdo para administrar la injusticia, el desequilibrio, ¿no? Entonces, eso no nos lo cuestionamos y lo damos por sentado. Somos iguales, pero no somos iguales. Somos iguales en derechos, pero desgraciadamente no todos tenemos los mismos recursos. Entonces hay que procurar justicia y el Estado de Derecho está para eso. Y hoy se discute en México y en el mundo entero si el modelo económico nos ayudó o no nos ayudó a equilibrar lo que es injusto. Entonces, en Europa están en la misma circunstancia. Y los flujos internacionales de las personas, la migración, se vuelve un punto casi como que de vuelta al megapasado, ¿no? Pues están los que sí tienen derecho y los que no. No, usted no viene aquí, pues aquí. Esa es su casa, ya puso sus derechos, ¿no? Pero no, o sea, el mundo es global y debería de tener derechos para todos. O sea, deberíamos estar discutiendo derechos a nivel global, porque todo se hace entre todos, ¿no? Entonces, seguimos viviendo esta realidad local que nos asfixia y que nos atrapa. Bueno, entonces tenemos un problema de punto de partida que es dos nociones de pertenencia que son diferentes. Quien dice, estoy de acuerdo, tengo mis derechos individuales y yo veo cómo le hago pasarme adelante. Y uso lo que está a mi alcance y hago colectividad para salir adelante. Pero por otro lado, tenemos los derechos colectivos. Hay grupos humanos que privilegian los derechos colectivos por encima de los individuales y que sus prácticas de identidad apelan a una ciudadanía fundada en derechos colectivos, no en derechos individuales. Y ese es el punto fundamental que lleva a que ese choque de culturas, por llamarlo de alguna manera, o de visiones de la vida en colectivo, sea tan intenso. Y es por eso que las salidas como las acciones afirmativas, como están planteadas, no pueden funcionar. Están pensadas para individuos, no para colectividades. Para individuos que forman parte de esas colectividades, que reconocen esas colectividades a los individuos, por supuesto, ¿no? Y en algunas colectividades
hay incluso hasta propiedad privada, pero es la idea del servicio a la comunidad, la idea de la decisión para la comunidad, es una decisión que privilegia a la comunidad y no al individuo. No se puede tomar a partir del voto de una persona, sino a partir de acuerdo, ¿no? Un tipo de decisiones. Entonces la pregunta para la representación política indígena es si es posible conciliar ambos principios. El principio de la ciudadanía individual con el principio de la ciudadanía colectiva. Si es posible eso o no es posible. Y en buena medida, lo que se ha llamado en los tiempos más recientes el pluralismo jurídico, lo que intenta reconocer es esa dualidad, que no es una dualidad teórica o imaginada, sino que es real. Ahí están los pueblos que más de 500 años después siguen viviendo su vida privilegiando la identidad colectiva por encima de la individual, que cuando tienen que convivir con el mundo moderno, pues se las ingenian para acomodarse, pero no están suficientemente a gusto en ese acomodo. Más bien, suelen estar muy incómodos en ese acomodo. Pero lo intentan y lo hacen. Y por el otro lado, el pluralismo político lo que ha aprendido es a identificar prácticas que tienen que leerse desde otra óptica. Y se ha avanzado mucho en ese terreno, sobre todo yo diría para la administración de la justicia que tiene que ver con la violencia, con los conflictos comunitarios, ¿no? Se acepta que en algunas partes del país los conflictos de violencias comunitarias se resuelvan primero en la comunidad y luego vengan. Hay cosas que se han aceptado, muchas, incluso en términos electorales también, muchas. Lo vamos a ver más adelante, pero digamos que quizá sea porque ha habido esas exigencias de los pueblos indígenas, esas luchas continuas y constantes y esa defensa de la comunidad, que podemos estar hoy aquí discutiendo sobre un tema sobre el cual no se hablaba en nuestro país durante mucho tiempo y que era motivo de vergüenza, de exclusión, de encerrar en la idea de la no civilización. Ay, pues no hablan español, ¿no? Qué barbaridad, hay que enseñarles, porque si no, ¿cómo? ¿No? Y ya que les enseñamos, ay, hay que rescatar sus lenguas, ¿no? Están desapareciendo. ¿Cómo? ¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero fueron siglos. Y estos años recientes son muy pocos, en donde a fuerza de exigencia el debate indígena ha entrado en la vida colectiva y a todos nos preocupa, ¿no? Y entonces hasta defendemos cosas que nunca nadie se había imaginado que hubiera que defender, como los diseños textiles, las cosas más insólitas, ¿no? Las artesanías, ¿no? Bueno, ya desde el cheverrismo se empezó a pensar en que había que cuidar el turismo a las comunidades y se inventó el FUNAC y esa cosa, ¿no? Pero en realidad, pues visto más bien como un asunto de aporte a la identidad colectiva de la nación, ¿no? Somos una nación orgullosamente mexicana con X, ¿no?
que aporta con la ñ y que tiene un águila, ¿no? O sea, y es el pasado que nos da, no de identidad, pero poco se ocupó el mundo de la democracia liberal en entender que pues, no es un adorno, ¿no? Esa parte de la sociedad es una parte con exigencias y derechos. Entonces, pues el tema se metió entre nosotros, en el mundo entero, y se metió en el mundo entero como exigencia. Y en nuestro país ha avanzado mucho pues a través de la judicialización de sus reclamos. Hasta el Poder Judicial se ha tenido que hacer cargo de cosas que nunca jamás hubiera imaginado que tenía que enfrentar. Y al mismo tiempo, la manera como lo hemos ido resolviendo como sociedad, pues no solo no ha resuelto, sino que está generando nuevas desigualdades, más desigualdades nuevas, porque no existían algunas, y otras que se han profundizado. ¿Cuál sería un ejemplo de esas nuevas desigualdades? Bueno, pues que las acciones afirmativas, por ejemplo, sean para unos distritos, pero no para otros, que sean solo para una parte de los pueblos indígenas, pero no para todos, que sea diferente lo que aplica Querétaro a lo que hace Chihuahua, y que entonces convenga más vivir quién sabe en dónde para tener mejores derechos, ¿no? Porque son tan distintos que pues, si pudieran tener derecho a decidir dónde vivir, se mudarían a donde tuvieran más derechos. Todos irían a Michoacán, ¿no? Que es donde han ganado el derecho a decidir cómo van a elegir a sus autoridades, o a Oaxaca, ¿no? Donde la mayoría de los municipios se rigen por lo que llaman usos y costumbres. Entonces, pues ahí estarían todos, porque pues ahí se decidirían. Y en la Ciudad de México, ¿quiénes son los indígenas de la Ciudad de México? ¿No? Porque no se ven como... Y porque además hay otros. Bueno, aquí, a la vuelta, ¿no? Pues teníamos el problema de... Tenemos el problema que ya no está aquí, en Londres, sí, no me acuerdo acá, pero ahora está ahí en la avenida Coyoacán, ¿no? Todo que se toma las instalaciones del INPI y ahí están, ¿no? Pero esos no son de la Ciudad de México, entonces no los van a atender en el Congreso. ¿O sí? Yo diría que sí. Pero cuando se piensa en la Ciudad de México, los mapas de la Ciudad de México que yo he visto de los pueblos indígenas, no los consideran. Consideran a los nativos, a los que todavía tienen la fortuna de seguir luchando por su calle, ¿no? Atrás de Mítica. Pero nada más, ¿no? O al pueblo de... En fin, una concepción occidental de los problemas de los pueblos indígenas. ¿Sí? Los asentados, dice la Constitución. Los asentados. Justo ese adjetivo, históricamente asentados en la Ciudad de México. Y los que no, ya son pueblos sin derechos. ¿Quién nos representa? ¿Cómo los vemos? Cuando además la propia Ciudad de México acepta, por ejemplo, para la elección de representantes a quienes se asentaron apenas hace 2 años. Los chilangos son residentes. Sí, pero son chilangos todos aquellos que viven en la ciudad por lo menos desde hace 2 años. 2. ¿No? Sí. Y para el tema de los migrantes, de la Diputación Migrante, 2 años. Bueno, entonces, los que tradicionalmente, ¿cómo dijo usted? Desde siempre, asentados. En fin, desigualdades con más desigualdades. Entonces,
Yo creo que el reclamo central de los pueblos originarios o indígenas, muchos dicen no hay que decir indígenas porque es excluyente y no es verdad. O sea, los pueblos indígenas se llaman así, y no están insultando. Son de estas cosas que a veces llegan para quedarse, como el lenguaje incluyente. Se me pega a mí más con los chicos y las chicas que lo usan. Y entonces, bueno, el reclamo central de los pueblos indígenas puede resumirse en su exigencia de dejar de ser objeto de políticas para ser sujeto de políticas, cumplir los derechos. Y esto aparentemente está en la reforma que se propone legal, la iniciativa de ley, la reforma última que se podría llegar a discutir. El 5 de febrero. No, el 5 de febrero. Y bueno, a lo mejor se discute y a lo mejor se incluye. Pero en realidad, si vemos cómo se construyó la iniciativa de ley y lo que no dice, la iniciativa de lo que no dice, pues vemos que la propia iniciativa no está atendiendo esa exigencia, porque es una ley que se propone para resolver el problema sin tomar en cuenta a los que va a defender. Es decir, ser objeto de políticas quiere decir pues, que hay otros que las diseñan para que tú las ¿no? Como nos pasa casi con todo en este mundo de la democracia liberal, con una representación política en crisis. Casi todas las decisiones que se toman se le ocurrió a veces a un grupo de brillantes o a veces a un grupo de no brillantes, ¿no? Pero en todo caso es un grupo. Entonces, pienso en el tema de los jueces, que nos tienen a todos muy preocupados, ¿no? ¿Realmente el modelo que tenemos es el mejor? Bueno, yo me acuerdo, porque ya estoy en rookies, que cuando se diseñó este modelo, los jueces estaban muy nerviosos. No les gustó. Si pudiéramos sacar de los periódicos de la época el debate, la gente lo veía muy mal. Y además se fueron todos. Borró. ¿Y quién participó en ese debate? No hubo, como en la reforma política electoral, los foros que yo también me acuerdo, donde no podía ir muchas personas, jóvenes, no me dejaban entrar. Pero no. Las decisiones se toman pues, a veces de manera limitada. Y con el tema de la reforma en materia indígena, otra vez vemos una política que va a ponerse aquí, ¿no? Pero ojalá fuera la única, ¿no? O sea, el problema es que los pueblos indígenas no solamente se atienden su vida cotidiana por lo que norma esa ley o por lo que incluye la ley electoral, sino por lo que incluyen todas las leyes. Todas. La energética, por supuesto. Pero por supuesto. La judicial, que si el agua, que si el campo, que si. Todas. Entonces, sigue habiendo una mirada de objeto de políticas. Aunque la reforma en materia indígena fuera muy buena, sería solamente un pedazo de un universo que no se limita a quienes tienen la fortuna, que yo creo que es una fortuna de quienes todavía
están físicamente adentro de su pueblo, de su espacio físico. La mayoría no están ahí. La mayoría tuvo que salir de ahí, venir a la Ciudad de México cuando mejor les fue, o irse a otros lugares, o irse a otros países. Y hay una cantidad de población indígena en Estados Unidos enorme, millones, sin derechos. Y bueno, la exigencia de tener derechos pues es muy vieja. Tiene que ver con luchas que quienes han tenido la fortuna de vivir en sus pueblos pues pueden organizarse de mejor manera y han exigido por la buena y por la mala pues ser tratados de otro modo. Tenemos obviamente el antecedente del levantamiento zapatista, 94, como un momento climático de un descontento añejo. Y tenemos, por un lado, lo que ocurrió antes del levantamiento zapatista, que no vino de la nada, y que tiene entre sus antecedentes luchas de otras partes del mundo también. Bueno, entre lo que tenemos hacia el futuro está obviamente el antecedente del 94, porque dejan los acuerdos de San Andrés como un documento firmado por el Estado mexicano, que pues, no sé por qué lo firmaron, si no querían firmarlo, pero lo firmaron. Y entonces pues ahora es peor, ¿no? Porque está firmado, o sea, hay que cumplirlo. Y por otro lado, luchas por autonomías en los hechos, como ellos dicen, sin pedir permiso, y por otro lado, el freno constante tanto de las acciones del gobierno como de los propios partidos políticos por impedir que se avance, ¿no? ¿Quiénes son los principales oponentes a las acciones afirmativas en nuestro país? Los partidos políticos. Son los primeros que hicieron la tarea de decir no. Y quizá, gracias a que hicieron esa tarea, el Poder Judicial dijo, pues ahora habrán más. Ahora habrán más. Porque así fue. Así fue. Estaba el reclamo de los migrantes de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral dijo, ¿y por qué solo los migrantes? Mejor que haya también, pues hay muchos otros que están excluidos, ¿no? Y abrió puerta. Y pues hoy en día tenemos todas esas acciones afirmativas porque se han impulsado desde los reclamos litigados, digamos, ¿no? A pesar de los partidos. O sea, si los partidos no hubieran reclamado el diputado migrante, la diputación migrante, no habría acciones así nomás. Ni siquiera habría diputación migrante a nivel federal, ni habría diputación migrante, salvo quienes ya lo tenían, ¿no? Zacatecas y ya, porque pues, había en Chiapas, pero ahí nunca se aplicó. Bueno, obvio que las luchas por el reconocimiento de los derechos indígenas vienen de larga data. Los años 70 son un parteaguas y no es en balde que a Luis Echeverría se le olvidó que iba a ser el Infonavit. No solamente porque le gustara a su esposa el agua de horchata, sino que le gustaba el agua de horchata porque los pueblos indígenas estaban muy vivos en esos años, ¿no? Y qué bueno que le gustaba el agua de horchata porque pues, qué bueno que hicieron el Infonavit y empezó pues un momento de inclusión diferente. También fue la época de las reformas electorales, también fue una reforma de apertura a dar
entrada a la exclusión, ligado con muchos otros procesos, en México y en el mundo se llega al 89, año en que se escribe el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que corrige un documento previo en donde la Organización Internacional del Trabajo llamaba a la inclusión de los pueblos indígenas y tribales, y esa inclusión se leyó como en México como pie para la educación bilingüe, la incorporación como pues vente tú para acá, ¿no? O sea, tienes que ser igual que yo, y no una inclusión respetuosa, ¿no? Sino que era una inclusión invasiva. Entonces, eso es otra historia. Pero a ese punto de partida del 89, México firma ese tratado. Los tratados con artículo primero de la Constitución o sin él, porque no había en esos años, eran, ustedes lo saben, de obligación para el Estado. Entonces, pues había que aplicar el convenio firmado, y se hace la primera reforma constitucional en el 92 a propósito de los 500 años de resistencia o de descubrimiento de América, como lo queramos ver. Ya ni color tenemos, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Entonces, en esos años se festejó esos 500 años con una reforma constitucional, ¿no? El artículo 4, y ya somos nación pluricultural. Tratamos de discutir que bueno, ya todos podemos reconocernos como parte de esta, aunque tengamos diferente fisonomía, ¿no? Y nada más. En 94 el levantamiento zapatista vuelve a poner el tema. Y no solo lo vuelve a poner, sino que lo pone encima de la reforma al artículo 27, ¿no? Del campo, de la propiedad del campo. Y eso explota. En el 96 baja el agua un poco con la firma de los acuerdos de San Andrés, pero por supuesto que no se resuelve. En 2001 se retoma y por supuesto no se resuelve, aunque cualquiera que lea el artículo segundo dice, wow, o sea, qué aplicado se vieron, ¿no? ¿Cuánta hoja hay ahí? Pues casi es una constitución en sí misma si la comparamos con la de otros países en tamaño, ¿no? La constitución alemana o la norteamericana. Y echamos muchas hojas en ese artículo. Bueno, pero ese artículo generó un piso de exclusiones y un piso de diversidades y divergencias para la representación política, porque le mandató a las entidades federativas que cada quien haga lo que pueda. Acá nosotros no podemos, y que cada quien se las ingenie, ¿no? Y cada quien se las fue ingeniando muy lentamente, como pudo. Pasaron muchos años y la desigualdad de la manera como se fue resolviendo pues es notoria, es enorme. Pues yo no estoy segura, porque hace tiempo que no reviso, pero había entidades de la República que no habían hecho nada con respecto a los pueblos indígenas todavía en el 2018. Quizá a propósito de las acciones afirmativas tuvieron que hacer algo. Quizá, no estoy seguro. Y a lo mejor entidades en donde aparentemente no había indígenas, ¿no? Aguascalientes, la propia Ciudad de México fue de las más rezagadas en incluir derechos.
bueno, nuestra constitución es relativamente joven y se ha tardado en poner adelante el tema. Pero en el camino, entre que fueron armonizando las constituciones, se fueron generando leyes, y porque se fueron generando leyes y reformas constitucionales, hubo reclamos judicializados y se fue modificando el panorama de la representación. Oaxaca es un caso especial, aparte. Oaxaca incorporó derechos de representación política y electoral desde antes del 90, ¿no? Desde antes de que hubiera la reforma del 92, por motivos diferentes. Ahí los que han estudiado esos temas dicen que lo que llevó a reconocer los usos y costumbres como un elemento para la toma de decisiones a nivel municipal fue la crisis del PRI. Un poco lo que pasa hoy en día con las acciones afirmativas y los pueblos, en donde pues ni modo tienen que elegir una persona, que ni modo tienen que ir con un partido, entonces ni modo los pueblos se ponen de acuerdo con el partido para ver cómo le van a hacer. Y es así como se llegan a los acuerdos de quién es la candidatura, o la persona que va a la candidatura. En el pasado lo que ocurría era que los pueblos se ponían de acuerdo con el PRI y pues, el PRI ponía candidato y los pueblos veían cómo eran y cómo estaban y nadie les molestaba, ¿no? Y establecieron mecanismos para acomodarse, no ser absorbidos por la lógica occidental, como pues, el Estado intentó. Y si no pudo es porque no se dejaron. Y como no se dejaron, pues también pactando con los partidos. Pero en Oaxaca, ustedes recordarán en los años 70, 80, nacen movimientos sociales que reclaman derechos electorales, la COSEI, por ejemplo, que son organismos que dan paso al nacimiento de los partidos de izquierda y a la participación de la izquierda en la vida electoral. Y entonces en Oaxaca, pues el PRI empieza a perder lugar. Y entonces, ¿quién se queda con los pueblos? Pues la izquierda. Y entonces, pues no les gusta. Y entonces, pues ahora nadie, ¿no? Entonces, hacen una reforma electoral, que eso dicen los estudiosos del caso oaxaqueño, que separa el vínculo pueblos-partidos para que ahí los nuevos partidos no ganen lugares. Y entonces pues, se gobiernan solos como antes. Lo hacían, pero ya sin el candidato, pero ya sin dar el voto al partido. Pero no funcionó. El sistema no funcionó. Sí le daban el voto a los partidos, de todos modos. Y eso es bien interesante de reconocer que a pesar de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, luchan por su autonomía, en muchas partes del país tienen autonomía, a pesar de eso, votan a los partidos. Cuando hay elecciones, toman el derecho de votar y votan. Y en algunas partes votan. Esta lámina está muy chiquita, pero es que se la volé para presentárselas, pero ustedes la pueden buscar y no se las mando. Esta lámina la hizo un estudioso de los temas electorales que se llama Willibald Sonnleitner y estuvo presentando en estos días pasados
con Carmen Aristegui sus datos, muy sofisticados y complejos. Y esta lámina era eso. Y en esta lámina lo que podemos ver, ¿cómo puedo hacer para hacerlo más grande? No, ya me fui a otro. No puede, no importa, porque el detalle no nos va a hacer mucho. ¿Qué dice esta lámina? Esta lámina nos dice que los pueblos indígenas votan, y ahí se ven las manchas de cómo votan, ¿no? Pues votan, a ver si lo veo aquí más en mi hojita, si puedo explicar. No tengo aquí, me tendría que salir para ver cómo dice. Lo rojo oscuro, es morena. Luego Más participación. hay más participación. Ese es de más participación, fíjate. Sí. Perdón, sí, el otro que traigo. Pero también es bonita. Pero votan más. Cuando digo votan más, cuando William dice que votan más, o cuando el INE nos explica que votan más, es porque votan arriba del 70% o del 80%, o sea, votan más que el resto, En la ciudad. que los demás, ¿no? Las personas que no vivimos en pueblos originarios votamos menos. Votamos menos, cuando mucho el 60 menos. Y entonces, sorprende que voten mucho. A mí no me sorprende que voten mucho. Eso tiene explicaciones. Y aquí, en este cuadrito, en este mapa, el mismo autor, Wilber, nos cuenta pues cómo votaron ahora, ¿no? Y esas partes azules son partes un poco más panistas, las partes más oscuras son morena, son PT, son verde, ¿sí? Y bueno, mayoritariamente votaron por Claudia Sheinbaum y mayoritariamente votaron por la coalición gobernante, ¿no? Y eso fue así ahora, eso fue así en el 21, eso fue así en el 18, pero no fue así antes. Por ahí en este librito traigo datos. O sea, antes votaban en la local. No necesariamente eran partidarios ni del PRD ni de, no, o sea, digamos, lo que quiere decir estas gráficas es los pueblos originarios, los pueblos indígenas votan y votan por quien quieren, ¿sí? O sea, no hay clientelismo político, electoral ahí. Hay el mismo que hay en el país. Hay los mismos comportamientos políticos que hay en el resto del país. Su comportamiento político no tiene una explicación específica de por qué son pueblos indígenas. Eso es lo que quiere decir. Porque tampoco nos explican estas gráficas que el voto morena haya sido un voto clientelar. Más bien, lo que nos explica lo que ha ocurrido, eso lo trato en otro libro que se llama, ya no me acuerdo cómo, pero cuando lo presentaste, algo así como el naufragio de una era, Juan Peña Nieto, el naufragio de una era, que ese es un texto que recoge comentarios políticos que hacíamos una colega, la doctora Marcela Ramos y yo, cada una por separado, durante el sexenio radiofónico. Son comentarios. Y esos comentarios van narrando la crisis de la crisis.
¿Y qué era lo que estábamos viendo en esos años? Estábamos viendo que en el país había mucho descontento, estábamos viendo que había inconformidades, estábamos viendo pues, que se avecinaba un tsunami y que ese tsunami dejó sin votos a los partidos que tenían la representación política como si fuera realmente muy representativa, ¿no? Y que la gente votante estaba diciendo, no nos gusta, eso así no nos gusta. Creo yo que los partidos hoy en día, perdedores, no han aprendido a analizar por qué perdieron. Piensan que es algo popular de sus cúpulas dirigentes. No, es estructural, es un problema de que la sociedad abajo no. Entonces, siguen discutiendo quién sí que no van a desaparecer. Y es grave, porque las democracias necesitan partidos que representen. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que no solo los pueblos originarios trasladan su voto, sino que toda la sociedad traslada su voto. Y entonces, aunque en el imaginario mediático podía haber oportunidad de que ganara otro, no iba a haber oportunidad de que ganara otro. Porque la sociedad exige. O el conjunto, no la individualidad. O sea, si le preguntamos a cada quien va a tener una visión, pero como colectividad se expresa en pues, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con estos cuadros es que los pueblos originarios votan, los pueblos indígenas votan, las personas indígenas votan, sí participan. Cuando las llaman a participar en elecciones, con muchísimo gusto van y ponen el voto. Y a lo mejor se ponen de acuerdo antes en su comunidad, ¿no? Lo más seguro es que sí. Y van y votan. Y luego, cuando las casillas son zapato, van y se quejan al Poder Judicial. Pero la gente dice, pues sí queremos ella. Aquí decidimos que va a jugar. Y ya. Y no entiende la ley. No puede ser. Es que, ¿cómo te lavaron el cerebro? No me lo lavaron. Pues mi pueblo dice que nos conviene. Entonces, si mi pueblo dice que nos conviene, pues nos conviene. Y así ha sido toda su vida. Entonces, por eso digo que estamos volviendo al pasado un poco, no al pasado reciente ni de hace poco, sino al origen del origen. O sea, el PRI para ganar elecciones necesitaba pues ponerse de acuerdo con los pueblos y decirle, dime quién, y ya. Y el pueblo ganaba y el PRI ganaba. Hoy en Oaxaca, por eso desde antes, pues, ¿cómo antes de las reformas? Qué listos eran. No, abrieron un espacio que estaba siendo exigido por la sociedad y es muy interesante el caso oaxaqueño porque incluso allí esa perspectiva intercultural abonó en favor de que municipios que no son mayoritariamente indígenas se rijan por sus costumbres y municipios mayoritariamente indígenas no se rigen por sus costumbres. O sea, de los 512, 418 sí, y el resto, en ese resto hay varios que son mayoritariamente indígenas que no han transitado a la autodeterminación, digamos, por razones que yo no conozco. Debe haber. En cambio, en otras partes del país se ha ido avanzando a partir de estos pisos de derechos que se han ido ganando en construir autonomías. El caso de Michoacán es muy importante, con Cherán, que también se gana en el Tribunal Electoral y también se gana en un litigio. Van a reformar la ley electoral y
pueblos dicen no. Y entonces, a partir de que dicen no, bueno, ok, entonces te reconozco. Y en Cherán no he revisado, pero estoy casi segura que no hubo casillas para elecciones en el 24. Hubo muchos lugares donde no hubo casillas, la gente va y vota, no vota. Pero en Michoacán hay muchos lugares donde los originarios no votan en elecciones porque no están de acuerdo con los partidos políticos, no porque no quieran votar, sino porque no tienen opción más que hacerlo a través de los partidos con voto individual. Incluso en Michoacán ocurre que el orden municipal no se gobierna con la representación tradicional de un presidente municipal, sus síndicos. El ayuntamiento se compone de un consejo. Hasta allá han ido transitando nuestras normas y pues han sido incluidas como válidas. Esa interculturalidad se está dando día con día. ¿Qué más está ocurriendo en Michoacán? Otro dato interesante de representación política. Justo por decisiones de juzgados, de jueces. Reclaman en muchas agencias municipales que el dinero lo administren directamente. No quieren que lo administre el municipio. Ellos tienen su propia forma de organizarse para administrarlo. Y cada día son más y más y más agencias municipales michoacanas que administran sus propios recursos, lo cual nos da autonomía a la comunidad para su vida interna. Y en su vida interna han ido ganando muchos espacios. Por supuesto, en Chiapas, por los espacios de la autonomía por los hechos zapatistas, están y son ellos quienes se gobiernan. Y hay otros municipios que han avanzado en la elección de autoridades por usos y costumbres. En Guerrero, también a través de litigar, han logrado el reconocimiento en un par de municipios. En Morelos son cada día más los municipios que tienen derecho a elegir sus autoridades con sus métodos, sus propios sistemas normativos internos. Y bueno, esto ha llevado a la necesidad de avanzar en esta idea de la justicia intercultural. Primero es cómo te trato, cómo te juzgo, dónde te juzgo, con qué elementos, cuándo puedo entrar, cuándo no puedo entrar, cómo puedo entrar. Y se avanza a tropezones, porque se avanza con el reconocimiento, con la certeza todavía de que hago las políticas para, no desde, sino para. Y aunque la ley no se haya votado, la ley que reconoce que tiene que ser al revés, todos los instrumentos internacionales nos lo han dicho desde 1989. En 89, luego lo repitió las Naciones Unidas 2 veces, y ahí está firmado por el Estado mexicano que los pueblos indígenas son sujetos de derecho, aunque no estén en la ley. Y en el artículo primero dice que aunque no estén en la ley, no importa, que ni se hagan bolas, ¿no? Y desde antes, ya no me acuerdo porque ya no estudié bien leyes, sino me gustó mucho. Por ahí otro artículo 121 que, mira, no me acuerdo cuál, decía que lo que decían los organismos internacionales aplicaba, ¿no? Lo que el Estado mexicano firmaba aplicaba para el interior, ¿no? Antes del artículo primero. Siempre fue así, porque vivimos en el mundo, ¿no?
Sí, la convencionalidad ya estaba. Ya estaba. Desde antes del 2008. Sí. Ya está. Lo Y que pasa es que México no. es campeón mundial, firma todos. Sí, Sí, es el país que más Y sí convenios es- firma, más tratados internacionales. es Y el verdad. que más los incumple y los desconoce. Y es verdad que a partir, que es muy importante la reforma del 2011, es muy importante porque cambió la mente, Se abrió. pero solo cambió la mente, el derecho ya está, ¿no? Entonces, Es el 133. 133, bueno, me da miedo ese artículo, porque es el de los que echan afuera de las personas, ¿no? ¿Te aplica? Ah, es el 33. Sí. No, perdón. Siempre es un comentario del primero, pero cuando se votó, ¿no? Se tuvo, era una premura hacer esos días, se estuvo no se arregló bien el 133. Y luego de ahí salió una resolución de la Corte, mala, yo creo, donde dice, bueno, siempre y cuando no se opongan a leyes constitucionales de nosotros, entonces ahí quedó. Pero todo lo preocupante es la declaración que hizo Juan Manuel Romero, diciendo que ya no pueden tener supremacía los tratados constitucionales, los tratados internacionales. Es una declaración que se dio hace unos días pasados. ¿Cómo? Sí, hubo 3 declaraciones esta semana que no le hemos puesto atención todos. No, Ese es muy preocupante. La primera la hizo el presidente diciendo que no se requería experiencia para ser juzgador. La segunda la hizo el ministro Saldívar diciendo que dijeran lo que dijeran que así lo votamos, para que estamos discutiendo. Y la tercera es la de Juan Ramiro. Juan Ramiro está insistiendo en que los tratados internacionales no pueden tener el mismo rango constitucional que la Constitución. Entonces ese es un peligro, es un paso. Ese es un peligro Retroceso gravísimo. absoluto. Sí. Pues sí, eso sí es un neandertalismo. Pasaron desapercibidos, pero ahí están esas 3 de antier, Son del martes, ¿no? de martes. Son del martes. Esa última no la vi, pero es grave, grave. Bueno, Muy bien. esa ya lo veíamos venir aquí en Navarra. Por ejemplo, yo estoy en la comisión, bueno, yo participo mucho en la de Derecho Penal. Y obviamente, pues la prisión preventiva oficiosa del artículo 19, ahorita con las sentencias de la Corte y las experiencias que hemos tenido a nivel internacional, pues es un modo en lo que hemos frenado. Yo he ganado medidas cautelares en las audiencias iniciales donde se vincula el proceso al cliente, pero pides la medida cautelar que no sea prisión preventiva y ya te aplicaban las sentencias de la Corte internacional, interamericana. Entonces, ahorita que dicen volver a hacer el proceso, lo que hemos avanzado se va a prever. Y yo les hablo de prisión preventiva, ¿no? Es un tema muy relevante. Muy relevante. Sí. No, bueno, pues bueno. La nota fue, se pronuncia Juan Ramiro Romero por establecer literalmente que la Constitución sea norma suprema sobre cualquier otro orden político. Ese es el tema del debate de la constitucionalidad, ¿no? Puede haber una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que sea inconstitucional y de ahí entraríamos entonces a otro debate respecto a ese tema. Y dentro de la primera declaración también, por ejemplo, causó mucho revuelo el que los ministros deban de tener experiencia o los juzgadores. Al final de cuentas, muchísimos estados ya se dan con los denominados oxigenados, que son personas que vienen desde fuera y que no necesariamente tienen que tener experiencia juzgando. Entonces, ahora sí que de repente, claro que causan revuelo muchas de las declaraciones y nos pone el ojo donde deberíamos estarlo poniendo desde hace muchísimo tiempo, porque se da en lo corto, se legisla, se aprueba y ni cuenta nos damos porque está ocurriendo en las entidades federativas, se sube al Congreso de la Unión y entonces es cuando todo el mundo volteamos. Exactamente. Y es que simultáneamente se han dado fenómenos de, digamos, igual que ha ganado espacio el Poder Legislativo frente al Ejecutivo o el Judicial, pues se volvió un poder en sí mismo, cosa que no teníamos. También las entidades federativas han ganado en su autonomía. De este centralismo absoluto que hemos vivido en nuestra vida republicana, pues, se empieza a notar que en las entidades federativas importa lo que ocurre, ¿no? Y que no es simplemente te dejo a que resuelvas cómo vamos a representar a los pueblos indígenas, sino qué está pasando ahí con los pueblos indígenas que me está enseñando a la Constitución Federal
o al federalismo republicano y que tengo que incorporar. Entonces, igual que ocurre con el ejemplo que usted nos está dando, ocurre con el caso de el gobierno y la representación política indígena. ¿Cómo no va a trasladarse lo que ocurre en Oaxaca, lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en Morelos a otras entidades? ¿Cómo no va a atravesar a reformar el artículo 2 de nuestra Constitución, que está limitado, muy limitado, a dar derecho solamente en el nivel municipal a los pueblos y con muchas limitaciones? Por ejemplo, el derecho a la consulta pues no está en el artículo 2 exactamente como tendría que estar. No está solamente para lo que está, para todos, ¿no? Participe usted en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo ya estoy preparando mi tweet, ¿no? Porque si no, no lo van a leer, ¿no? O sea, ¿cómo voy a participar en el Plan Nacional de Desarrollo? Antes me tenían que mandar mi carta, ¿no? Ahora me piden que mande mi correo electrónico. Pues los pueblos indígenas también pueden participar. Y qué bueno que es absurdo, o sea, que la Constitución diga para todos pueden participar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el capítulo indígena diga los indígenas pueden participar en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no solo es racismo, ¿no? Es discriminante. Quiere decir que todo lo otro no. Okay. ¿No? Si ya al distinguirlos, ya vamos mal. Vamos mal, sí. ¿no? Vamos mal. Bueno, usted no cree que una parte del problema se está dando en este momento por la centralización. Se descentralizan derechos, pero se centralizan presupuestos. Claro. Usted ve los presupuestos se están centralizando. Las entidades federativas dejan de tener esos recursos, empiezan a ajustar sus recursos ellos y por lo tanto empiezan a perjudicar a los municipios. Si uno ve cómo se ha ido desarrollando el presupuesto de México, pues cada vez las entidades federativas tienen menos dinero porque se está jalando y hay menos presupuestos participables, estos que les decíamos fondos, y por lo tanto, por ejemplo, los pueblos indígenas o los pueblos mágicos, todos estos recursos que al final son obras para las comunidades, todo eso se ha ido terminando. Pero también en ese tema que usted toca, que es muy importante entre los recursos, más importante, pues también el debate se quedó viejo y corto y muy atrás, porque cuando se hizo la reforma al artículo, no me acuerdo qué, de los municipios, 115 de los municipios, se discutió mucho y se dijo que también tenían que bajar los recursos ahí. Y no bajaron. Y no bajaron, y no bajaron, y no bajan. Es decir, la desigualdad en cuanto a la forma como la representación política que nos hemos dado como República Federal opera en los 3 niveles es dispareja. Entonces, sobre esa base de esa desigualdad, pues vienen muchas otras, ¿no? O sea, las entidades federativas no tienen los recursos, pero los municipios nunca los han tenido. Y entonces, pues, tenemos que, digamos que, mirar el problema desde múltiples aristas, ¿no? Múltiples. ¿Cómo se está resolviendo? Por eso es tan interesante e importante, yo creo, aunque sea tan pequeño el esfuerzo de la administración de los recursos de las agencias municipales michoacanas. Yo no he seguido ese fenómeno y me parece muy interesante, estoy de acuerdo. Pero las noticias que yo tengo es que muchos de ellos ni siquiera se parten de los grupos delincuenciales. Pues bueno, o sea, estoy de acuerdo, pero ¿qué me preocupa? Que me dijo yo un poquito de que muchas de esas exigencias han empezado a surgir de los grupos delincuenciales. Porque los grupos delincuenciales suelen cobrar renta a los municipios y al Estado. Entonces, una mejor forma de cobrar renta fue empezar a empujar a las comisarías estas para que ellos mismos recibieran el dinero. Yo estoy de acuerdo, pero creo que valdría la pena
checar qué está sucediendo ahí. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ese es un problema real, ¿no? O sea, el crimen organizado, el cobro, ¿quién ya está llevando nuestros recursos? ¿Dónde están? ¿Por qué no vemos nuestros recursos? Bueno, es multifactorial. En todo caso, lo que nos alerta, quizás esa no sea la mejor manera de resolver, pero lo que nos alerta es de recordar que mientras los recursos se administren centralizados, no se resuelven los problemas. Cosa que no está en el debate colectivo. No está. Porque discutimos quién sabe cómo, ¿no? O sea, y quién sabe quiénes. Entonces, pienso que en el camino de resolver parchando, lo que se han generado son nuevas desigualdades. Nuevas desigualdades que ahora voy a ir sobre ellas. Antes traía yo esta nota sobre cómo se hizo la ley indígena, ¿no? Que vamos a discutir y a lo mejor aprobar, ¿no? Hubo foros de discusión, consultas, porque efectivamente se ha aceptado que la consulta libre, previa e informada es un derecho indígena. Y lo hubo en el 94, en el 96, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés. El gobierno hizo una consulta y el zapatismo hizo otra consultar. Nadie se volvió a acordar que había consultas después de eso. Cuando se hizo la reforma del 2001, las organizaciones que ya no solo son zapatistas, sino que están desplegadas por todo el país, dijeron: queremos discutir la reforma y queremos participar, tenemos derecho a participar y tenemos derecho a una consulta. Y se omitió. No hubo nada. Hubo foros, simulaciones. Se discutió si podían estar o no presentes en el debate legislativo y se no. En fin, de ahí a esta reforma se ha avanzado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado esta vez se encargó de organizar una consulta. Y el INPI hizo una consulta y se hicieron 52 foros en 27 estados. ¿Por qué no se hicieron en todos? Pues porque no reconocieron que hubiera pueblos. No reconocen que hay pueblos originarios en el resto. Y entonces, es que no existen como pueblo, pero existen como población. Y entonces, otra vez, para ser pueblo necesitas estar allí, donde naciste, en los orígenes de la República. Asentado. No los pueblos originarios, por eso. Tienes que estar asentado. Por eso se llamaba la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Porque la Constitución de la Ciudad de México reconoce y dice que los pueblos y barrios originarios son los que se asentan históricamente, y los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, perdón, las que tienen residencia en la Ciudad de México. Esos son los derechos que se les. Y entonces a los otros los tratamos como migrantes. O sea, igual que a los migrantes haitianos, igual a los migrantes indígenas. No lo vamos a hacer. ¿No? Entonces, otra vez, que veo, como veo hoy, ¿no? Entonces, 27, no todos. Pero lo peor, esos 57 foros, pues no fueron bien recibidos en los 27 estados, en las 27 entidades. En muchas fueron impugnados, en muchas dieron resultados que no se recogieron, en muchas fueron muy buenos los foros y en muchas fueron muy participativos. Y bueno,
De ahí se entregó una iniciativa desde el 2019, estamos en el 24. Y pues no, ¿verdad? Y luego, en el 21, ahí va de nuez y otra vez la guarda. Y el 24, por fin, ahí va, ¿no? Pero, pues la que va no es la que entregaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Pues otra vez vamos a ir a una reforma que no incluye lo que es más importante. ¿Y qué es lo que es lo más importante para los pueblos indígenas? No solamente es el tema de reconocimiento, porque se puede ir a la Comisión de los Derechos Universales, a la Comisión Universal, allá, Interamericana de los Derechos, ¿no? Para decir que están los derechos, que eso hicieron en el 2001 y nada, ¿no? O sea, no los pelaron, no les hicieron caso. Aunque no hubiera habido consultas, aunque los propios legisladores dijeran en el 2001, híjole, es que no leímos lo que firmamos. Aunque los propios legisladores del 2001 dijeran, pues fue lo que se pudo. Aunque dijeran, no hubiéramos querido. Muchos dijeron que no querían. Pero eso fue lo que hubo. Y los derechos son derechos, ¿no? Aunque no estén en el papel. Y otros que están en el papel tampoco son derechos. Y entonces, bueno, con esta reforma, ¿qué es lo que le está faltando? Está faltando garantizar el derecho a la asignación y ejercicio de los presupuestos. ¿No? Eso es bueno. Porque pues sin dinero, pues, gracias, ¿no? Está ausente el fortalecimiento de los derechos de las mujeres a la participación comunitaria y el acceso a la propiedad y posesión de tierras, que sobre todo tiene que ver con, pues, otros capítulos que ya no son solo indígenas respecto a la posesión de las tierras, y tiene que ver con un tema que es muy caro para el país y para otros intereses, que es el reconocimiento del derecho al territorio, que tiene que ver con las concesiones que se hacen del territorio para la explotación de los bienes que están en ese espacio. Y ese debate pues, es un debate universal de quién es lo que está bajo de mis pies. Mío, es tuyo, mío, es tuyo, es del otro, ¿de quién? ¿Es del Estado? ¿O es de los que vienen a pedirle al Estado que les preste el pedazo? Y ya se lo llevaron. ¿De quién es lo que está en el piso? Y entonces, pues yo creo que ahí el derecho universal o global tiene que avanzar, porque está muy retrasado. Estamos atrasados en noticias, ¿no? O sea, se legisla como si los países fueran realmente dueños de sus cosas, como si fueran reinados, ¿no? Donde pues, vamos a construir murallas para que no nos invadan y no se lleven lo que está bajo nuestros pies. Pero no tenemos murallas de ningún tipo, se llevan lo que está bajo nuestros pies y decimos que somos soberanos. Pues no. Entonces no hay manera, pues, de que lo que está bajo nuestros pies sea de nuestro de quién. Y sobre todo lo de los otros pies, de los otros lugares que no están aquí y que también tienen que ver con cómo somos, ¿no? Porque si echan la bomba atómica a Ucrania, seguro que no nos llegan las radiaciones, pero nos llega el problema, ¿no? Sí va a pasar algo, ¿no? Y además le va a pasar algo al planeta. Y entonces sí es nuestro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el mío, ¿no? Y sobre todo, pues cuando ya estamos hablando del espacio exterior, no solo interior, ¿de quién es qué? Entonces eso nos lleva al tema de la necesidad de caminar por un pluralismo político que no solo es un pluralismo político para resolver lo más chiquito de cómo se pelean entre pueblos, sino
cómo los pueblos participan de las decisiones nacionales, bueno, locales, de ahí dentro, del Estado, de la Federación y del mundo, ¿no? Porque cuando la OIT decide hacer su siguiente reforma, ¿a quién le va a consultar? Entonces, digamos, al artículo 179, pues no es para toda la vida, espero yo, ¿no? Pues espero que nos toque ver algo nuevo, ¿no? Seguro no, pero ¿quién va a decidir cómo? ¿No? Entonces, ese es el horrible tema de la representación política del Congreso.